Claro, bien, Adrito. Estuvo bien, pero... ¿sabes qué Ordinario, pero estuvo bien. ¿Sabes que va a estar bien? Va a estar bien que lo recibamos a él de esta manera. La antigüedad es una columna de Joaquín Lanza, donde habla, entre otras cosas, del origen de las palabras. ¡Qué antigüedad! Ya más aceitada toda la cuestión. Me encanta. El otro día cuando... Entro, salgo, todo. Me gusta porque aparte cuando termina, él ya directamente dice, buenas, el Sí, saludo. claro. Los tiempos... Ya los tiempos televisivos, amor. Y el otro día terminó su columna, llegué a mi casa y le mandé un audio cantándole la canción porque no podía cantar. Fue muy lo más, muy lo más. Aparte, Martu canta bien. Sí, canté bien la Marti. Afinada. Sí, afino. Siempre con el dedito. Siempre acá. Afina, es muy humilde. Sí. Y soy conductora del programa más visto de la franja horaria. Sí, Si yo no ¿cómo soy tiene que humilde y afinada, ¿quién? Granja ¿Quién? horaria. ¿Quién? Granja horaria. Granja horaria, me confundí. ¿Cómo estuvo bueno, la hora? Espectacular. Sí. Un lujo total. Yo la vi hace un tiempo y Sí. es espectacular. No, salió bien, pero una cantidad... Se quedó gente afuera, un Sí, sueño. claro, porque era gratuita. Claro, sí. La verdad que un sueño. Bien, No, es Adro. genial. Ojalá Artículo 19, así que que... la temporada sigue, así que todos los viernes Artículo sigan Vayan, viniendo. sí. Vayan, es que la vayan. temporada sigue. Vamos a ir a otro teatro ahora, el Cultural de Abajo, a hacer una temporada todos los viernes, menos este primer viernes que toca el partido de Argentina. Después todos los viernes en el Cultural de ¿No Abajo. contaste eso? Sí, lo conté el otro día, conté la fecha. Aprovechaste un momento de la columna de Joaquín Lanza. Él sacó el tema. Te di lo que se llama un pie. Sí. ¿Cómo metió el penete? ¿Viste? Claro, está. Claro. Bueno, Joa, vos viniste por algo muy especial hoy. Yo vine por algo muy especial porque, bueno, con Mario estuvimos hablando de hacer algo por el Día del Orgullo y el Mes del Orgullo, ¿no? Sabemos que, bueno, junio se considera Mes del Orgullo y el 28 de junio específicamente es el Día Internacional del Orgullo. No sé si saben por qué, qué es lo que se conmemora y se celebra. Básicamente, el Día Internacional del Orgullo se conmemora los históricos disturbios en el bar Stonewall Inn, que sucedió un 28 de junio de 1968. Por ahí tenemos alguna imagen de, el público que iba al bar Stonewall. Era uno de los pocos bares gays, ¿no? De gays y lesbianas, trans, drags de Nueva York. Y bueno, por supuesto, en esta época eran víctimas de redadas policiales. Era muy habitual, golpizas, violencia, hasta que este día los habitués del bar responden a estas agresiones y se generan, grandes disturbios ahí. No hubo ningún muerto, pero se considera un hito en la historia de justamente los antecedentes del movimiento LGBT. Así que, por eso es que conmemoramos el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo. Pero yo como siempre hablo de qué antigüedad. Así que me pareció interesante traerles una columna sobre, esto que escuchamos mucho, ¿no? Siempre existió, ¿no? Los gays, siempre existieron las lesbianas, o esto de eran todos gays en la antigüedad, Claro. ¿no? Así que hay mucho de mito, hay algo de verdad también. Me parecía interesante que hablemos sobre el amor y el erotismo en la antigüedad, por eso le puse a la columna Amar a la Antigua. Me encanta. Él es muy bueno nombrando sus columnas. Marketinero. Sos bueno. Marketinero Sos bueno. viejo. No habrás estudiado letras vos, ¿no? Tal vez. Y también escribo papers. De lo que estuvieron hablando. ¿Vos escribís muchos papers? Tengo algunos. No soy, el publicador de papers, pero sí. ¿Alguno que hayas publicado. escrito que te acuerdas que te guste mucho o que te haya...? El último que salió publicado en una revista de España se llama... Lo dice re natural. Re natural. El país, el diario del país. Ojalá nos pagaran por eso igual. Se llama Entre harapos y adornados mantos, atuendos femeninos y venganza en Electra Eurípides. Tranqui. Bueno. Que es algo que estoy Germana estudiando en Adrián el Ramón doctorado.
Sí, Es lo que estoy estudiando en el doctorado, así que bueno, sí, es un tema nombrar los papers. Mira. Pero bueno, las columnas por ahora me sale nombrarlas, vamos a ver. Sí. No, te Vamos a salen ver si- divinas. Y además si esto sigue. las escribís vos también a las columnas. Sí, yo digo. escribo todo porque siempre una guía hay que tener. Muy bien. Bueno, Después me salen con cualquier cosa, pero no importa. Ay, perdonanos. No, me gusta Perdona. también porque descontractura todo. Bueno, amar a la antigua, entonces. Amar a la antigua. Me encanta. Bueno, si hablamos del amor en Grecia y Roma, hay que derribar un mito fundamental y es esto que les decía antes, ¿no? Que era un amor homosexual. Tenemos por ahí alguna imagen para ir ilustrando, pero nada muy sustancioso. Nos metemos con la etimología de homosexual, solamente para ir conociendo de qué estamos hablando. Esta es un híbrido. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de los híbridos? Que no siempre se mezclan las raíces griegas y latinas. Bueno, en este caso sí. Sexual, bueno, viene del vocablo latino sexualis, o sea, relativo al sexo. Y esa parte primera, homo, viene del griego homos, que significa igual o semejante. Ojo acá porque homosexual justamente es aquel que se siente atraído por personas de su mismo sexo. Ese homo no tiene que ver con homo hominis, que es la palabra latina para hombre. ¿Sí? Ok. Por eso homosexual también se utiliza en referencia a, bueno, la homosexualidad femenina Claro. o lesbianismo. Es más de homogéneo, digamos. Claro, ¿no? exacto. Semejante o igual. Claro. Significa eso. Pero bueno, a veces se nos mezcla, ¿no? Y pensamos que tiene que Claro. ver con esto de él, bueno, el hombre. De todas maneras, la palabra homo en latín es hombre en el sentido de ser humano. Pero bueno, viene del griego en este caso. Dicho esto, la sexualidad como la conocemos nosotros, bueno, es un invento del siglo XIX. O sea, no podemos pensar en el concepto que nosotros tenemos de sexualidad hoy en la Grecia antigua o en la Roma antigua. ¿Sí? Digamos, las identidades sexogenéricas como las conocemos hoy no se concebían de la misma manera, ¿no? Así que bueno, eso a tener en cuenta. Siglo XIX, ¿qué fecha más o sea, del siglo XIX? Entiendo que en mediados, bueno, desde la medicina, ¿no? Ok. Surge digamos, conceptos de la sexualidad desde un punto de vista medicalizado, sobre Claro. todo, ¿no? Bueno, después ni hablar los estudios de la homosexualidad, también medicalizadas, patologizadas, bueno, ese es todo otro tema en el que no me voy a meter, pero por eso preferimos cuando hablamos del mundo antiguo no decir homosexualidad, sino hablar de homoerotismo u homofilia, o sea, vínculos que tienen que ver con el amor o con formas de las relaciones sexuales, pero no pensarlos en términos de homosexualidad. Es lo que llamamos un anacronismo, sino, o sea, aplicar categorías actuales o de la modernidad, contemporaneidad al pasado. Pero ¿no? ¿por qué no, o sea, la palabra homosexual que utilizamos ahora, ¿por qué no entra entiendo, o sea, imagino que ahora nos vas a contar cómo era más la sexualidad en Grecia y Roma como para comprender que no entra lo homosexual nuestro con... Esto como pensarlo como identidades sexuales, ¿no? Esto, bueno, yo soy gay o vos sos hetero. Ese tipo de categorías no se podían pensar en la antigüedad, no se pensaban, de hecho. Esto de vivir una vida como homosexual, o sea, no existían ese tipo de Claro. categorías, eran impensadas, o sea, había ciertos valores sociales, culturales, y después lo que se desviaba de la norma, bueno, se puede analizar, pero no es que alguien decía, ay, yo soy gay, me gustan los hombres, Claro, ¿no? claro. O sea, eso no existía como tal, ¿sí? Entiendo. Por eso hablamos de términos que no son del todo precisos. Hay quienes hablan de homosexualidad en el mundo antiguo, o sea, el término existe, pero bueno, sería más preciso llamarlo homoerotismo, ¿no? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿Vamos sí, bien? Sí, yo te quería preguntar porque homofilia dijiste también. Sí. También no tendrá que ver con esto de que muchas veces se dice esto de tener sexo con gente del mismo sexo, como Ujú. si no se pudiera enamorar uno de la persona que quiere. Capaz que también es correrlo un poco de ahí, de que solamente es coger con gente del mismo sexo y no que simplemente te querés enamorar de una persona del mismo sexo. Bueno, ahí los términos son interesantes, ¿no? Porque la palabra griega filía tiene que ver con el amor entendido en el sentido del amor-cariño, ¿sí? Por ejemplo, la palabra filía se utiliza para describir la relación de amor que tienen dos amigos, también un padre y un hijo, pero también el marido y la mujer en la antigüedad. Pensé que era algo asociado al hijo, digamos. Sobre todo, ¿sí? Está muy presente, ¿no? Pero filos en griego significa amigo. Por eso hay veces que uno ve filos y, bueno, ¿cómo se traduce esto? Claro. Amante, amigo,
A los familiares se les dice filoi también, ¿no? O sea, hay una relación de cariño que puede implicar o no relaciones sexuales, ¿no? Pero el otro término que sí es exclusivo, vamos a decir, de las relaciones sexuales y de la pasión, es como hablábamos en la columna anterior, el eros. Claro. Sí. Eros tiene que ver con lo sexual, con el... Hola, soy Martu Bobin. No. Bueno, hemos vuelto. Ya Estamos acá. solucionamos nuestros problemillas tecniquillos y ya podemos seguir con la columna. Yo diría que retomemos desde el punto en el que dijiste, bueno, ¿existía? ¿Existía o no existía? Bueno, depende era la respuesta. Depende de ¿cierto? quién pregunta, sí. Depende de quién pregunta, exactamente, Martu. Entonces, bueno, un vínculo aceptado, entre comillas, ¿no? Institucionalizado de manera bastante rigurosa en la Atenas clásica era la paiderastía, ¿no? Ojo con este término que dio en español la palabra pederastia, pero que no tiene el sentido que le damos hoy en día, ¿no? Básicamente tenemos que pensar que cuando un joven, digamos, que iba a ser ciudadano, un joven griego, ateniense, en el periodo clásico, por ejemplo, cumplía alrededor de 15 años, ¿no? La adolescencia estaba comprendida entre los 15 y los 18 años. Bueno, se tenía que formar física e intelectualmente. Para esto asistía a ciertos espacios en donde, recibía esta formación. Por ejemplo, el simposio, el gimnasio, la palestra, o sea, espacios de justamente formación física e intelectual. En este contexto, el jovencito podía ser cortejado por un adulto, ya ciudadano, con el que establecería una relación que llamaríamos en este contexto pederástica. El adulto era el erastés, amante. Esto bien visto. Bien institucionalizado, bien. Sí, perfectamente normal, ¿no? El amante que debía formar al joven, introducirlo en esta vida adulta, enseñarle cosas. Y bueno, el jovencito, el adolescente, era el erómenos, o sea, el amado. Y bueno, le retribuía también esta formación, entre otras cosas, con favores sexuales. Bueno, había relaciones sexuales entre ellos. Había una relación erótica, pero también una relación de cariño. O sea, era una figura también de formación, ¿no? Bueno, esto... Pero, muy ajeno a la contemporaneidad. Sí. Entenderlo. O sea, esta figura estaba para formar a este joven en la sexualidad para después estar con una mujer o estar con mujeres y con hombres. No, en realidad lo formaba en su futuro rol de ciudadano. Bien. O sea, le enseñaba cosas en general, digamos, para que ese joven luego desempeñe, digamos, todas las obligaciones y derechos que tenía como ciudadano. Entre ellas... la sexualidad. Sí, la sexualidad era algo que se generaba también entre ellos, ¿no? O sea, digamos, había un vínculo erótico. Ajá. No era solo, para aprender algo. Ok. O sea, había una relación sexual de por medio, pero con estos fines, ¿no? Tenemos un ejemplo de una copa ática del siglo V a.C. que representa esta relación, no sé si... Era formación erótica y ciudadana. Exactamente, claro. También llegamos a escuchar la frase hacerte hombre. Bueno, claro, había algo de esto. A ese momento. Tal cual. Fíjense, bueno, a la izquierda tenemos el erastés, o sea, el adulto, que tiene barba, por supuesto. Bueno, al lado el jovencito, al que, bueno, le está dando un beso en la boca, ¿no? Ojo, cuando el jovencito se hacía adulto, se terminaba esta relación. O sea, no es que... digamos, se condenaba socialmente, se reprobaba que hombres ya adultos como que mantuvieran este tipo de vínculos. Era un vínculo formativo, que ¿no? todo el revés que ahora, boludo, tremendo. Sí, no, es un montón. Bueno, de ahí vienen todas pero es otra. Pero no digo que esté mal, digo, no, ya lo sé. Es distinto todo, pero o sea, ahora es al revés. No, digo que es distinto como lo pensamos hoy en día también, sí, ¿no? Obvio, por supuesto. Qué suerte igual que ya no se use estar con menores, digamos. Bueno, claro. ¿No? Digo, como...
Está bueno que ya... Se usa bastante, lamentablemente, igual, ¿eh? Sí, no, Sí, pero obvio. digo, eso... Sí, no está bien visto. por lo menos. Claro, no es parte de la convención cultural. De ahora, claro. De pero ahora. En ese momento Sí, sí, se sí. entendía el, qué sé yo. Sí, Era aparte ese pensemos que la infancia como construcción, como etapa de la vida diferenciada, o sea, es un concepto también ajeno al mundo antiguo. Claro. O sea, la infancia como, bueno, una etapa de la vida distinta de la adultez, en donde los niños juegan, hacen cosas de niños, bueno, es muy tardío. O sea, imaginen que en la Edad Media, en la antigüedad, los niños eran esclavos, trabajaban, o sea... Sí, digo, y al día de hoy hay culturas en donde a las menores de edad las casan o ya les asocian una persona con la que casarse, como que... Otra sí. narrativa de mundo. Sí, otra, directamente. sí, totalmente. Bueno, el simposio también era un lugar en el que había relaciones homoeróticas, como vemos en un fresco también del siglo V a.C., si lo tenemos por ahí. Es muy hermoso el fresco, pero ahí está, miren qué lindo que es. Un contexto, bueno, en el que los griegos se juntaban a beber, a comer, cantar, tocar instrumentos, no asistían mujeres, solo hombres, Ajá. ¿no? En este contexto había, digamos, con los coperos, los jóvenes coperos, también vínculos Y- homoeróticos. Y había como camas. Sí. O sea, el simposio era Sí, es un lugar un justo- lugar para ir con... Para divertirse. Pop para divertirse. No, pero comían, Un lugar para divertirse. tomaban vino Claro. y después tocaban instrumentos y pasaban cositas, digamos. Claro, como ¿Qué un tienen, casabrava, pero... Claro, exactamente. así. Ojo. ¿Qué son? ¿Copas? Esas que tienen ahí. Sí, tienen en las manos copas, hay algunos instrumentos, me parece. Sí. No Que- veo nada de yo tengo lejos. una silla que es como ese instrumento, un Acapulco. Una- ¿Viste que parecen Me así? muero. Son las Me sillas, muero. son así. Pero además es hermoso este fresco. Qué buen aporte, chulo. No, bueno. Bueno. Vamos a hablar. También, Pasa, chicos, ¿por qué se pelean? Vos seguí. también en Roma encontramos vínculos homoeróticos. Bueno, la sociedad romana es una sociedad muy, bueno, al igual que la griega, ¿no? Muy patriarcal, en donde hay sobre todo dicotomías sexuales, ¿no? O sea, la actividad asociada con lo masculino, lo dominante, y la pasividad asociada con la sumisión y lo femenino, por supuesto. Entonces, no estaba mal visto que un ciudadano varón tuviera relaciones sexuales con otro hombre, siempre que éste tuviese rol activo, o sea, el ciudadano romano tuviese rol activo, y su compañero, digamos, sexual, no fuese otro ciudadano. ¿Y ¿Sí? qué tenía que ser? Y un De otro esclavo, lado, no entiendo. por ejemplo. Un esclavo. De Esclavo. menor jerarquía. O sea, O sea, tenías que someterlo y tenías que ser un sumiso. exacto, o sea, un romano que se dejaba penetrar era un romano que estaba mal visto, digamos, Ujú. era un deshonor, digamos, para esta dicotomía social, incluso que tenían los romanos de lo activo y lo pasivo. Ok. Sí, o sea, la virilidad masculina ahí muy presente. Tenemos una copa romana muy gráfica, espero que no nos bajen el programa, pero es muy interesante verla, Sí. en donde vemos una relación sexual, bueno, entre dos hombres, de nuevo, el activo con barba, ¿no? Un hombre más adulto. Pero Y hay el- un Yebro ahí atrás. Sí, hay uno que está espiando ahí atrás. Está mirando ahí. Esta es una confío. copa romana del siglo I después de Cristo. Bueno, muy interesante también para Increíble, verlo, igual ¿no? eso. Siglo que sea I. una copa eso. Increíble. Es espectacular. Sí. Siglo increíble. I. Después de Cristo. Sí, época romana. Ok. Época romana plena. Y me pareció interesante, para ir terminando, ver algunos casos de vínculos eróticos en la literatura, ¿no? O en personajes históricos, para que veamos algo de todo esto que hablamos en casos concretos, ¿no? El primer caso que tenemos es el de Aquiles y Patroclo. No sé si conocen la Ilíada, seguramente que sí. Sí. La Ilíada de Homero, ya hemos hablado algo Sí. Lo de tuve que ella. leer en teatro. Bueno, No me acuerdo de nada, pero algo ahí. Ah, buen Es- aporte, Adri. tremendo. Pues, No, tuve que tremendo. leer un libro del que está hablando. No comparé una copa con la silla de Acapulco. Bueno, pobre, déjalo también. Poema épico, se puso por escrito en el siglo 8 a.C., lo dijimos en la otra columna. Bueno, tenemos a Aquiles y Patroclo, dos héroes griegos que pelean justamente en contra de los troyanos. Aquiles, bueno, todos conocemos, talón de Aquiles, eso sí, estamos. Sí. Bien, el poema nos deja claro que son grandes amigos, pero desde la antigüedad hasta nuestros días se ha debatido mucho acerca de la relación entre ellos dos. Amigos son los huevos. Ey, a veces y se pelean, a veces se golpean. Y a veces se chocan. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa cuando muere Patroclo en la Ilíada? Aquiles llora, se pone ceniza en la cara, toca el cadáver, o sea, hay un sufrimiento como muy grande por la muerte de su
amigo. 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 Y bueno, por ejemplo, en el banquete, Platón directamente identifica la relación entre Aquiles y Patroclo con la paiderastía. O sea, con esta relación que hablamos antes del formador, digamos, Sí. el Erastés y el Erómenos, ¿no? Tenemos ahí una imagen que en algún momento la vamos a pasar, de Aquiles y Patroclo, del 500 a.C. aproximadamente, en donde vemos, fíjense qué hermoso esto, es Aquiles curando una herida a Patroclo, ¿no? Qué gesto de amor tan lindo. Y bueno, la naturaleza de la relación sigue siendo tan... Qué linda la ilustración. O sí, sea, es hermoso, ¿no? sí, es hermoso. Es, Como el detalle. es una- O sea, es una ilustración de sí, el 500 a.C. ¿Y de ahí data esta ilustración o es una adaptación nueva de algo que se... No, es de esta época, Ah, evidentemente. ok, ok. Ya era, digamos, eran historias y mitos muy famosos en la Claro. época, entonces se representaban mucho, Bien. ¿no? Es una vasija esta. Sigue generando tanto interés esta historia que, por ejemplo, en 2011 una autora llamada Madeleine Miller publicó La canción de Aquiles, una obra que habla directamente de la relación entre Aquiles y Patroclo, que se hizo como muy viral, es muy famosa, ¿no? En TikTok aparece mucho. Patroclo es conocido, porque yo aquí Sí. le ponele, nos suena a todos, pero Patroclo a mí no Porque hay me, una no me película. sonaba. Está la película que está Brad Pitt, me parece, hay una La de escena- Troya. ¡Patroclo! Ah, ¿sí? ¡Patroclo! El meme donde dice, falta Patroclo. Sí. Ese. Sí, pero en la Ilíada lo hacen como un primo medio bobo de Aquiles, o sea, como que Claro. le sacan todo el componente interesante, ¿no? Claro. Tenemos también, bueno, menos datos sobre el homoerotismo femenino, pero existía, ¿sí? Por ejemplo, en Safo de Lesbos, ¿sí? Poetisa de la Grecia arcaica, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, una figura muy reconocida y muy admirada desde la antigüedad, al punto de que Platón la llamó la 10ª musa, ¿no? Las musas, las diosas de las artes. Eran 9, bueno, Safo sería para Platón la 10ª, ¿no? Tan talentosa era. Conservamos muy poco de ella, un solo poema y 200 fragmentos, pero había escrito mucho Safo en la antigüedad. Y lo interesante es que Safo les canta a mujeres en sus poemas. Mira, A muchas mujeres, Anactoria, Atis, Girino, o sea, las menciona específicamente. Anacleta. Anacleta Chicle, y habla del amor que siente, del deseo que siente por ellas, ¿sí? Completamente. ¿Qué año? Estamos siglo VI antes de Cristo, Grecia arcaica, o sea, hace mucho Hace un mucho montón. tiempo. Y bueno, ya existía, ¿no? Los vínculos entre mujeres. Vemos una pintura del 1863, si no me equivoco, de, Safo con una de sus compañeras, ¿no? Qué linda. Hermosa. Muy bueno. Y en el fragmento 107... Sí. ¿Qué te dio de risita? Qué linda. Qué linda, fue raro. Qué linda. Qué linda. Qué linda, dije. Tiene algo que ver con Madame Safo, nada que ver, ¿no? ¿Qué es Madame Safo? Madame Safo era Era no un- sé de dónde sale, pero acá en Rosario era un prostíbulo de Pichincha. Claro. Como el más Claro. conocido. Bueno, Capaz, ¿no? Safo, todo que ver, ¿no? O sea, Sí. las relaciones, sí, Sí. homoeróticas entre mujeres, ¿no? Bueno, fragmentito rapidísimo de Safo, se los leo. Madre querida, de verdad no puedo pulsar los hilos del telar, me venció el deseo de una joven y fue por culpa de Afrodita, que es ágil. ¿No? O sea, no puede tejer porque está enamorada, está deseosa en realidad de una jovencita, ¿sí? Que Una es genia. ágil, por no decir puta. Bueno, Rápida. Afrodita. Por no decir rápida. Gauchita se diría ahora, ¿no? Ojo que la Qué que es tremenda zorra. que es tremenda. Rápida. Qué la que es ágil. ágil es Afrodita, ¿no? Claro, La que claro. infunde el deseo en las personas y contra lo que no se puede hacer nada. Qué loco, tengo colgado en la cocina un pendorchito igual que el cosito ese. ¿Cuál es el pendorchito? Era un chiste, no, por la comparación de chulo, que no entró. Ah, Mala mía. perdón. Bueno, último ejemplo, te tomo tu nombre, Ah, la Adri. flauta. El emperador Adriano. Sí, me pusieron, me llamo así por Crónicas de Adriano. Memorias de Adriano. Memorias de Adriano. De Marguerite Yourcenar, novela que tiene, hay que leer esa novela antes de morir, como dice una amiga mía, a la que le mando un beso, Marcela Coria. Bueno, Adriano, gran emperador romano, siglo II después de Cristo, se lo considera uno de los buenos emperadores romanos, o sea, hizo la paz, intentó mantener las cosas en orden y es el responsable, por ejemplo, del Panteón de Roma. ¿Sí? Si alguien fue a Roma, el Panteón, bueno, Sí. es creación de Adriano, justamente. Y Adriano fue un gran amante de la cultura griega y de la literatura griega.
Bueno, fue de hecho, tenemos una imagen por ahí de Adriano, el primer emperador en llevar barba, cuando la tradición romana era justamente no utilizar barba, ¿sí? Iban todos bien afeitaditos. Bueno, Adriano tenía barba. Estás igual, Adri. Igual. Tiene algo. Dejate la barba y ya Sí. está. ¿Por qué? ¿Que era más de los griegos la barba? Sí, exactamente. A la tradición griega se remite, ¿no? Adriano para usar la barba y bueno, desde ahí se empezó a utilizar en algunos casos la barba, pero los romanos no, bastante afeitados, ¿no? En general. En uno de sus viajes Adriano conoce a Antino, un jovencito del que se enamora perdidamente, hasta que, lamentablemente, en un viaje por Egipto se cae al río Nilo y se ahoga. Oh. Tanto fue el dolor que le causó a Adriano esta pérdida que directamente lo deificó, lo volvió un dios, se volvió un objeto de culto en la antigüedad y erigió estatuas de Antino por todo el imperio. Tenemos una estatua de Antino también del siglo II después de Cristo que es muy hermosa. Así que con este recorrido, bueno, primero vayan a leer todos allá del otro lado, Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Y bueno, en función de este recorrido podemos decir que existían efectivamente las relaciones entre personas del mismo sexo. No lo podríamos llamar homosexualidad, pero sí vínculos homoeróticos. Así que, quitándole todas las comillas y todos los peros, sí podemos decir que estamos desde siempre. ¡Ay, me encantó! Un Gracias. aplauso para Joa. Pero Que, entonces no es verdad, es toda una leyenda, un mito que cogían todo con todo y todo eso que se habla siempre es Bueno, medio hay. En estos contextos que vemos sucedía, ¿no? O sea, esos vínculos como la paiderastía, después el simposio, o sea, había efectivamente relaciones sexuales, pero vivirla... Vos hablas de la orgía. Claro, que no era tan abiertamente aceptado, sino que medio que hay que hacer un estudio para ver que había antecedentes, pero Claro. viste que Sí. se habla mucho como que era... Y la idea es, estamos discutiendo acá si ponemos un muro al lado del río y hay dos culeando al lado. Claro. En mi cabeza Sí. era medio Claro, así. como que Claro, era- bueno. No era tan Claro. así, pero pensemos, sobre todo en la Atenas clásica, bueno, la mujer completamente relegada al hogar, a la crianza de los hijos, no tenía mucho más lugar, ¿no? De hecho, fíjense, Safo es un antecedente en la Grecia arcaica, en una isla, o sea, no hablamos de Atenas, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, había muchos espacios masculinos en donde, bueno, sucedían este tipo de relaciones homoeróticas, pero no tan extendido, generalizado. Gracias por Gracias a ustedes. por tu tiempo, por explicarnos. favor. Y gracias a ustedes por haber venido a este Palabra Santa de martes. Mañana miércoles nos vamos a volver a encontrar a las 5 de la tarde por acá. Increíble, chau, chau.